y el mercado de las drogas no para. Hay una nueva que es el Tranq, que está causando estragos en Estados Unidos y en otros lugares. Vamos a consultarle al doctor Darío Gijena Parker, especialista en estas cuestiones, naturalmente secretario de Prevención y Lucha de las Adicciones. Darío, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muchas gracias por acercarse a nuestro espacio. Gracias, Gabriel. Un gusto estar acá. Bueno, doctor, ¿nos puede contar de qué se trata esta nueva droga? Bueno, esta no es una nueva droga en el término, es una nueva droga por las noticias de abuso en el mundo, pero viene de los años 70. Es un tranquilizante animal, podemos decirlo, como un anestésico para cirugías. La droga es silacina, la marca es Tranq. Y la verdad es que como es una droga barata, de fácil acceso, porque no tiene las regulaciones de drogas que se usan en humanos, que son mucho más restringidas, se usan como droga de corte en Estados Unidos cuando falta alguna droga que tenga un efecto parecido, que es la droga más grave y más importante, es un opiáceo, se llama fentanilo, que es la que produce la catástrofe en Estados Unidos, en muchos países. Y bueno, es una droga que principalmente en Puerto Rico se la reporta como donde más se usa, pero en Estados Unidos, en más de 30 estados, ha habido rastros en las decomisaciones de esta droga. Pero es como un corte, porque bueno, al ser un anestésico lo que produce es sueño, pero bueno, al combinársela con el fentanilo las personas pueden tener sedación, paro respiratorio y muerte, pero es lo mismo que produce cualquier otro opiáceo de alta potencia. Aunque no es opiáceo, es un narcótico, perdón, un analgésico no narcótico, o sea, no es de la familia de los opiáceos, pero bueno, también hay un reporte de que produce una especie de llagas o de ampollas, por eso también es llamativo los reportes de la gente que a veces está afectada por esto, está con muchas lesiones en la piel. ¿Qué tan adictiva es? No es muy adictiva, ¿no? De hecho, se la asocia con el fentanilo, justamente porque el fentanilo genera la tolerancia y produce un efecto parecido. Sería como combinar un tranquilizante con otra droga que sí es adictiva, como un opiáceo, y que tiene síndrome de abstinencia mucho más potente, y bueno, para mitigar un poco el efecto o para simular el efecto sedante, pero no es de las drogas más adictivas porque no es un opiáceo, ¿no es cierto? ¿Y esto se puede conseguir de alguna manera en Argentina o todavía no ha llegado? No tenemos reportes de un uso fuera de los ámbitos veterinarios. Hay otras alternativas de estos mismos medicamentos, pero potencialmente podría ser un problema. Hemos conocido casos anecdóticos de robos en veterinarias, que es donde hay este medicamento y otros medicamentos que tienen un potencial de abuso. Doctor, ¿cómo está la situación en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en la órbita que ustedes pueden controlar y atender? Bueno, con respecto a todas las drogas, obviamente, no solamente sí, con la que estamos hablando. Hablando de nuestra población clínica, es decir, la población que nosotros atendemos, tanto en los ambulatorios como en el territorio, como las personas que están internadas en los dispositivos residenciales, la regla del policonsumo, ¿no? Hay que entender esto que es población clínica, es la población que se enferma con el consumo y que busca ayuda y están en el sistema. No es la prevalencia general, que es diferente, ¿no? Y cuando digo el policonsumo, mezclan sustancias, ¿no? Esa es la regla, mezclar un estimulante con un sedante, justamente porque los estimulantes, por ejemplo la cocaína, que es el más común de nuestra población, produce ansiedad, produce nerviosismo, produce a veces una tensión que es molesta, desagradable, y un sedante como el alcohol o algún tranquilizante, una benzodiazepina o la marihuana, para no sentirse esa sensación fea. Y al revés, alguien que consume algún sedante a veces tiene que tomar un estimulante para no quedarse dormido, para no estar tan atontado. Y se genera tolerancia cruzada, a veces en distintas drogas, que sería una adicción a las dos sustancias o tres que consumen. Y por otro lado, además de los efectos potenciadores, dependencia a las dos sustancias, ¿no? Entonces es más difícil sacar. Bueno, los pacientes muchas veces se resisten, dejan una, pero no dejan la otra, pero mantienen el circuito adictivo activo y bueno, tienen más posibilidad de recaer en la droga principal. Doctor, si usted tuviera que decirnos aproximadamente cuántas son las personas o qué porcentaje de la sociedad consume drogas ilegales, ¿qué podría decirnos? En el último reporte que tenemos de Naciones Unidas,
bueno, nos dice una alarmante cifra de que Argentina está en el segundo lugar, después de Uruguay. En Sudamérica. En general en drogas ilegales, en Latinoamérica. Estados Unidos siempre está adelante en el caso del consumo de alcohol. La prevalencia del último año, que son las medidas que se suelen utilizar para seguir estos temas, para comparar las mismas cosas, por ejemplo, en el caso de la marihuana, el primer país es Uruguay, 14,3% de la prevalencia en población general en el año, después 13% Chile y le sigue Argentina con un 8%. Este es el último informe. Vamos a ver qué pasa ahora. Solamente el 8% de las personas consumen marihuana en Argentina. En el último año, ¿no es cierto? No es una prevalencia de por vida. No. Por otro lado, en el caso de cocaína, por supuesto, es menor. En el caso de Uruguay... ¿Recuerda el número aproximado de cocaína? Sí, Uruguay tiene el 2,1% y Argentina el 1,67%. Obviamente que si vamos restringiendo a grupos de riesgo va a aumentar esa prevalencia, pero bueno, yo siempre trato de enfatizar que la gran mayoría de los jóvenes no consumen estas drogas ilegales. Ha aumentado, sí, en el caso de la cocaína se triplicó. ¿No? ¿En cuánto tiempo se triplicó? En 10 años. En 10 años se triplicó el consumo. Comparado con la métrica de hace 10 años. ¿Hay números sobre éxtasis? Bueno, sí, están los números sobre éxtasis, pero nunca llegan al dígito. Sigue siendo una minoría la población que consume éxtasis. Es una droga adictiva, pero no tiene... ¿Es adictivo el éxtasis? Claro, porque tiene un componente estimulante que lo convierte en una droga potencialmente adictiva, pero no es igual que las otras drogas que tienen un potencial adictivo mucho mayor. Y una característica del éxtasis es que más daño le produce a la persona que al entorno. El alcohol es la droga que más daño produce al entorno y a sí mismo, ¿no? Y además por la cobertura que tiene el alcohol, muchas personas la consumen y a veces manejan y a veces tienen otros problemas que les complican la situación. Doctor, y si tenemos que hablar de las drogas legales, ya que como trajo usted el alcohol y el tabaco, ¿qué porcentaje de la sociedad fuma y qué porcentaje de la sociedad tiene problemas con el alcohol o los va a tener en algún momento de la vida? En el caso del tabaquismo, sabíamos que hace 50, 60 años, entre los 13 y los 64 años, el 80% de la población fumaba, era una catástrofe sanitaria. Hoy se redujo al 20, 21, 22. Solamente el 20% fuma. Exactamente. Y en el caso del alcohol, bueno, Argentina ha trepado después de Estados Unidos el país donde más alcohol se consume per cápita. Y ¿A nivel América? A nivel América. Estamos muy arriba en la cantidad de consumo de alcohol por persona, por año. Y más que Brasil. Más que Brasil, más que Chile, más que Uruguay. Está Estados Unidos, hay un paísito de Centroamérica, que no recuerdo cuál es, pero un país angloparlante, y estamos nosotros. Pero en realidad somos el segundo, como país grande. Y la preocupación es que en esa misma encuesta, los chicos de 14 años, un 70% ya habían tomado alcohol. Y lo peor es que la norma social, es decir, ¿para qué toman? Es más para emborracharse que quizás lo que hace un adulto, que por ahí tiene que ver con obtener un disfrute más bien hedónico de la bebida en sí, y no el efecto que produce, que es el caso de los adolescentes, porque empiezan tomando poco y al final de ese año, desde el inicio del consumo, termina teniendo consumo episódico excesivo, más de 3 unidades de alcohol en menos de 2 horas. O sea, buscan emborracharse. ¿Son distintas, digamos, porque usted habló de aproximadamente un 8, un 10% que consume marihuana, un 20% que fuma, bueno, prácticamente la totalidad que toma alcohol? ¿Existe alguna relación entre el tabaco, el alcohol, la marihuana y la cocaína? Escalonada, esto de la famosa puerta que se abre. La puerta de entrada. Bueno, en realidad es muy discutida la hipótesis de la puerta de entrada, porque es un fenómeno multifactorial. Entonces, tomar un solo factor, cuando hay otros factores que pueden estar influyendo, a veces nos lleva al error. Sí sabemos que mientras más temprana es la edad de inicio del consumo de alcohol o la edad de consumo de tabaco, más riesgo se multiplica. Hay un estudio local del equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, donde hablaba de que aumenta la probabilidad de consumir droga en un 400% si empieza a tomar alcohol antes de los 13 años.
Doctor, nos quedan segunditos nada más, pero aprovechando que usted es psiquiatra, justamente quiero preguntarle sobre las medicaciones, sobre los psicofármacos y el consumo descontrolado. Bueno, hay un reporte de la Cámara de Farmacéuticos de Argentina, donde indica que se había cuadruplicado, ¿no?, el consumo de psicofármacos. Yo tengo una posición ahí. ¿Recetados o no recetados? No, en general, recetados y de automedicación, que deberían ser todos recetados, porque son medicamentos controlados, pero sabemos que eso no se da necesariamente, a pesar del esfuerzo del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, que me consta que bueno, están trabajando duramente para que esto no suceda. Sin embargo, estamos en un efecto post-pandemia, que un impacto en la salud mental, donde hay que hablar de que hay personas que puedan necesitar psicofármacos bien prescriptos para aliviar muchos problemas de salud mental que bueno, de otra manera empeorarían y sería muy mala la calidad de vida. Y otro grupo de automedicación o cuando se usa mal, ¿no?, de una manera que es nociva o dañina para la salud. Doctor, le agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio. Gracias, Gabriel.